fuego, chamo. Continuamos con esta gran travesía que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en esta misión de estudiar y entender con la ayuda del Espíritu Santo el libro del Apocalipsis. Y vamos a entrar rápidamente a Apocalipsis 4, recordando siempre que queremos enfatizar que el propósito maravilloso de Dios a través del libro de Apocalipsis, como bien dice su nombre, es revelarnos, correr el velo, para que podamos ver lo que va a acontecer, no para que temamos, no para que tengamos ningún temor, sino para que entendamos que todo está, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Y en esos cálculos de Dios estás tú, en esos cálculos de Dios estoy yo, y sin importar lo que pueda suceder, si usted y yo nos ponemos en las manos de Él, se llevará a cabo su propósito en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que vamos rápidamente a la palabra, con mucho ánimo, y dice la palabra en Apocalipsis 4:1. Después de esto, después de las cartas a las iglesias, dice Juan, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde vamos a estar ahora por el próximo rato en estos capítulos de Apocalipsis? Vamos a pasar a un panorama celestial. Hasta este momento, él había estado en la tierra, teniendo visiones en la tierra del Cristo resucitado, pero ahora dice que después de que termina esa carta a las iglesias, él mira y ve que en el cielo hay una puerta, ¿qué? Abierta. Dice, y la primera voz que oí, y vamos a ver que se van a escuchar muchas voces de aquí en adelante en todo el libro de Apocalipsis, dice, la primera voz que oí como de trompeta. ¿Cómo de qué? Trompeta. Y siempre vamos a tener claro que las trompetas en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento se usan para convocar. 400 veces aparece la palabra trompetas y se usa para convocar. Así que dice aquí que con voz de trompeta, como una trompeta, esa voz convoca a Juan y le dice, sube acá. En ese momento solo convocaron ¿a quién? A Juan. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, ¿cómo fue? ¿Cómo va a ser ese momento en que vayamos a responder el llamado de Cristo? ¿Va a ser? Al instante. También oiremos esa voz de trompeta y literalmente dice la palabra que en los cielos se oirá el shofar. Convocando ¿a quiénes? A cada uno de nosotros, sus hijos, sus santos. Pero aquí estaban hablando de Juan y dice que al instante yo estaba en el espíritu y dice espíritu con ¿qué? Mayúscula. Así que estaba en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dijimos que uno era el número de la unidad indivisible que representa a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, que los tres son uno. Los tres son uno, esa unidad indivisible. Así que mire lo que nos está diciendo la palabra y nos está trayendo Juan, que el próximo evento, luego de que se finalice la era de la iglesia en la que aún estamos, sería el rapto. Como bien lo hemos visto aquí en esta gráfica, que voy a tratar entonces de ampliar un poco aquí para los que, tú sabes, para los de la, ¿cuál es? Miopía o no sé cuál es. Aquí estamos en el puntito negro de un lado al otro, que estamos en la era de la iglesia. Y dice ahí en los dos puntos amarillos que la era de la iglesia finaliza ¿con qué? Con el rapto, que está a la parte de arriba de la iglesia. Y vamos a estar viendo qué es lo que antecede los 7 años de la tribulación. Esos 7 años fueron anunciados en la palabra tanto por Jeremías como por Daniel, que se le conoce como la semana 70 de Daniel, y finalmente en el libro de las Revelaciones, que también vamos a estar viéndolo en todo su esplendor. ¿Cuántos tienen esa curiosidad, verdad? Porque aunque ciertamente van a ser tiempos difíciles,
Son tiempos en los que lo que va a suceder es que se va a manifestar la justicia de Dios. Y jamás en la vida podemos pensar qué crueldad lo que Dios está diciendo que va a hacer. No. Dios es un Dios de amor. Hasta ese día va a ser un Dios de amor, que en su justicia, pero también con misericordia, ha dado amor al mundo en una era de gracia. La era de la iglesia también se le conoce como la era de la gracia, donde ya no tienes que ser judío. La salvación ahora es ¿por qué? Por gracia. Ya no tiene que ver la circuncisión, ya la salvación es ¿por qué? Por gracia. La era de la gracia, la era de la iglesia. Así que este proceso de rapto antecede lo que sería la gran tribulación, que también vamos a ver que la Biblia se refiere a este evento como el día de Jehová, o el día de la ira, o el día de la ira venidera, porque es el momento en el que toda esa ira que Dios ha mantenido, pero no ha desatado sobre nosotros, sino que hasta ahora su misericordia es lo que se renueva todas las mañanas, en su momento será desatada para hacer justicia. ¿Para hacer qué? Justicia. Nunca podemos divorciar estos atributos. No vas a predicar tú. Nunca podemos divorciar estos dos atributos de Dios. Él es amor, pero es un Dios de justicia y de rectitud y de integridad. Dice la palabra que todo este tiempo, durante esta era de la gracia y de la iglesia, ha estado retrasando su venida. ¿Para qué? Porque el deseo de él es que todos se salven. Qué grande es su misericordia. Y qué Dios bueno al Dios que le servimos. Así que ahora Juan nos va a transportar, o Dios a través de Juan nos va a transportar a un panorama celestial. En nuestro primer mensaje de introducción al Apocalipsis lo vimos. Jesús habló de este evento en Mateo 24. Y Jesús mismo dice, pero el día y la hora, mire, para esto no hay señales. Para esto no hay ninguna señal. Dice, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron. Sí que nos dice el día y la hora, nadie lo sabe, solo Dios. Y el estado de la humanidad está siendo el mismo estado en los tiempos de Noé. La gente está distraída, ¿sí o no? Y ahora con la tecnología más todavía. La gente está desenfocada y mientras usted y yo vamos adquiriendo cada vez más conciencia de lo que realmente es importante, porque pronto regresamos a casa, el mundo sigue deteriorándose, creyendo que están adelantando cuando realmente se están alineando a lo que va a acontecer, pero no lo entendieron. Y ahora no lo entienden tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí que está la humanidad sin entendimiento, como ahora también están sin ¿qué? Sin entendimiento. Y mire lo que dice aquí, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Va a ser sin aviso. ¿Va a ser cómo? Sin aviso. Será así. Solo que esta vez no se llevará a todos los malos. Esta vez se llevará ¿a dónde? Al cielo a todos los buenos, a todos los hijos de Dios, a todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Dónde están esos sellados? Los marcados, los sellados por el Espíritu Santo. Y dice aquí entonces, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y miren lo que va a suceder aquí. Dice la palabra que esto va a ser algo que va a ser tan rápido. Más adelante vemos que lo compara con un pestañeo. Usted sabe que eso es cuestión de milésimas de segundo. Y dice la palabra que en ese momento, en un pestañear, sin aviso, va a empezar a desaparecer millones de ¿qué? Millones de seres humanos van a desaparecer, a responder al llamado de la
trompeta, lo vamos a ver más adelante. Y todo este proceso se va a llevar a cabo de forma invisible en el cielo. ¿De forma cómo? Invisible en el cielo. Solo los que estén en sintonía con el Espíritu Santo y con lo espiritual escucharán ¿qué? La trompeta convocando al pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Y eso será invisible, pero los resultados de esa desaparición serán visibles. Dice aquí que será evidente que de momento miras a su lado y dices, ¿y dónde está mi esposo? ¿O dónde está mi esposa? De momento miras a la cuna y ¿dónde está mi bebé? ¿Qué pasó con mi bebé? ¿Dónde quedó mi bebé? Millones y millones de personas desapareciendo. De momento aviones chocando porque el piloto se fue, ya no hay quien vuela el avión. De momento los carros estrellándose en las carreteras, en los expresos, porque los conductores, ¿qué pasó? Se fueron. Así que aunque el evento va a ser invisible y va a ser una convocatoria celestial, los resultados de esa convocatoria van a ser ¿qué? Visibles y bien catastróficos también. Porque si un avión está volando y queda sin piloto, ¿quién lo va a aterrizar sin que haya pérdidas? Si en un accidente donde el piloto está, las pérdidas todavía son significativas, desaparecieron todos esos choferes en los carros, en los vehículos. O sea, va a ser algo sumamente impactante. ¿Y a dónde se fueron todas estas personas? Lo más seguro se lo llevaron los ovnis. Irán, no sé cómo, secuestró a todo el mundo a la vez. Se inventarán, harán que parezca real su explicación, pero tú y yo sabemos dónde estaremos. En una reunión celestial con Cristo. ¿En dónde? En el cielo. Dice aquí, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. ¿Cuántos están velando? Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto es Jesús. Jesús fue el primero que habla acerca de ¿qué? De este proceso del rapto. Más adelante podemos ver que a la primera persona que Dios le revela este acontecimiento es a Pablo. No fue a ninguno de los apóstoles anteriores, no fue a ninguno de los 12 discípulos escogidos, no fue a ningún otro, pero a Dios le plació que fuera ¿a quién? A Pablo, al que primero era terrible, pero ahora él era el escogido de Dios para recibir la información necesaria para ese tiempo y para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra nos enseña que aproximadamente para el año 57 después de Cristo, ya Jesús sabía que había sido crucificado, había resucitado, había ascendido al cielo. 57 años aproximadamente más tarde, Pablo revela en su segunda carta a los Corintios que 14 años atrás, o sea, en el año 43 después de Cristo, él mismo había sido arrebatado al cielo o al paraíso. Mírelo aquí, lo dice en 2 de Corintios. Conozco un hombre, hablando de quién, de él mismo. Un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, que había guardado silencio por ¿cuánto tiempo? 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Dice aquí, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya yo le he hablado antes de que este es el primer cielo en el que estamos. El segundo cielo sería lo que se conoce como la atmósfera extraterrestre, ¿no? Fuera de la tierra. Y finalmente está el tercer cielo, donde están los cuarteles generales ¿de quién? De Dios. Dice aquí, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado. Y la palabra que utiliza es ¿qué? Arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables,
viene del griego arretos, que significa palabras demasiado sagradas para ser expresadas. Palabras demasiado sagradas para ser expresadas. Y dice ahí que no le es dado al hombre expresar. Así que él es arrebatado al paraíso, al tercer cielo, pero le es ordenado, no puede decir que nada, no puede expresar lo que él vio. Y si usted lee ese capítulo es muy maravilloso. Él habla ahí del aguijón, para los que tienen curiosidad, que dice él que le fue dado para no gloriarse, porque él había sido la única persona después de Cristo que había ido ¿a dónde? Se le suben los humos a cualquiera. Entonces, fíjese que luego de esa experiencia por la cual él guardó silencio, él habla de este evento nuevamente en su primera carta a los tesalonicenses, escrita desde Corinto en el 51 después de Cristo. Esto luego de que Timoteo, que saben que es uno de sus fieles vasallos, ¿verdad?, llegara de Tesalónica con un informe sobre la iglesia que habían fundado en Tesalónica. Si le interesa, se encuentra en Hechos 17, el versículo 2 y 4, habla de cómo se funda esta primera iglesia en Tesalónica. Pues él dice claramente que estuvo 3 días en la sinagoga, hablando con los judíos, intercambiando, ¿verdad?, lo que era la palabra de los judíos con lo que Jesús les había enseñado, y en 3 días dividió la sinagoga porque mucha gente quedó convencida de que el mensaje de Cristo, el Mesías, era real, y siguieron a Pablo y ellos hicieron una pequeña iglesia. Y cuando los judíos vieron que eso estaba pasando, fueron a darle información a quien estaba a cargo, y rápido empezó la persecución. Así que él pudo estar allí solo 3 días y se fue, pero se quedó esa iglesia en su corazón, y él envió a Timoteo a buscar informes. No habían celulares, no habían correos electrónicos, ni siquiera habían carros, así que era un viaje bien largo, el ir, regresar, pero Timoteo llega con este informe que en su mayoría era positivo. Sin embargo, Timoteo le dice dentro de este informe que había una situación con la iglesia de Tesalónica, y era que ellos estaban un poco contrariados y confundidos porque algunos de sus miembros habían muerto sin que Cristo hubiera regresado, y querían entender qué pasaba entonces con estas personas. Estaban tristes pensando en qué era lo que sucedía con estas personas que habían muerto. ¿Se entiende hasta ahora lo que estamos hablando? Así que él le escribe a los tesalonicenses para consolarles, y les dice en 1 de Tesalonicenses 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Diga conmigo, los que duermen. Y cuando habla aquí de los que duermen, no se refiere a cesar de existir por completo, sino a la muerte del cuerpo físico, que en el griego no significa dejar de existir, sino separación. Diga conmigo, separación del espíritu y el alma y el cuerpo. Amén. Así que dice aquí que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos ¿qué? Usted y yo tenemos ¿qué? Esperanza. Celebre que tenemos esperanza. No sufra por los que se han ido, porque ellos y nosotros tenemos ¿qué? Esperanza de que todo va a ser glorioso y nos vamos a encontrar nuevamente. Juntos adoraremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice claramente, ¿verdad? Y en la palabra también nos explica. Voy a buscar aquí rapidito para que tengan más o menos. Esto está un poco más pequeño, pero cuando hablamos de esta separación, la palabra dice en 2 de Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar, y aquí expresa, ¿no?, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando la gente duerme, o en ese momento se separa el espíritu y el alma de lo que es la cajita. ¿Usted sabe que esta es la qué?
Yo le explico a los niños en terapia cuando estoy tratando de hablarles del concepto de la muerte, que este cuerpo es como una, ¿qué? Como una cajita en donde guardas el alma y ¿qué? Y el espíritu. Entonces dice aquí que cuando vamos ya o estamos durmiendo o hemos muerto, como le dicen acá, estamos ausentes en el cuerpo y presentes del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y quiero volver un momentito acá, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque si creemos, porque esto es un asunto ¿de qué? De fe. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, síganme con atención, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En Él. Así que creemos que Jesús murió y creemos que Jesús ¿qué? Resucitó. Válgame que lo creemos porque es tan cierto como que dividió la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Es tan cierto que marcó todo nuestro calendario. Celebramos la Navidad, que es la época en que celebramos el nacimiento de ¿qué? De Jesús. Celebramos la Semana Santa, que es la época en que se celebra ¿qué? La muerte, la resurrección de Jesús. Celebramos acción de gracias, en lo que realmente le estamos dando gracias ¿a quién? Marcó nuestro calendario. Aquí no se celebra días de Buda. ¿Usted ha visto días de Buda? No. Y si lo celebran los budistas. Yo ni sé si existe. Pero Jesús sí que existió, sí que marcó la historia, sí que dividió la historia y sí que marcó de forma permanente nuestro calendario todos los años. Pero no solamente marcó todo lo que vivimos aquí en la tierra, sino que generó todo un cambio a nivel espiritual. Porque, y vuelvo acá, dice que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él fue el primero que murió y el primero que resucitó, y dice en Romanos 6:9, y lo vemos ahí, que ya no muere. O sea que Él resucitó para nunca más que morir. Porque sabemos que Lázaro había que resucitado. Jesús resucitó a Lázaro, ¿se acuerda? Pero Lázaro volvió a ¿qué? A morir. Y ahí está la diferencia. Dice claramente la palabra que Jesús es el primogénito en morir y resucitar para nunca más que morir. Vamos a ver si nos estamos entendiendo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y dice, la muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando dice la muerte ya no se enseñoreará más de Él, hablando de Jesús, es porque Jesús, al venir al mundo, adquirió este cuerpo físico. ¿Lo sabe? Por eso dice que se humilló a sí mismo. Y este cuerpo lo llaman el cuerpo de la humillación. Porque este cuerpo habla del pecado en el que cayó ¿qué? La humanidad. Y Jesús, para salvarnos, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Teniendo esta ¿qué? Humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice aquí claramente que cuando Él murió y resucitó, Él hizo un cambio que nunca más volvería a ser el mismo para los hijos de ¿quién? De Dios, para los que proclaman su sangre y lo han declarado como el único salvador de su vida. Y es que en ese momento Él derrotó o inactivó lo que se conoce como la ley de la entropía. Esto es un término de la física. Está dentro de es la segunda ley termodinámica, ley de la entropía. Después busquen más información, que también se le conoce, o en griego entropía viene siendo desorden, en el que quedó el mundo después del ¿qué?
del pecado, de la caída del hombre. ¿Y qué establece esta ley de entropía? Que todo lo que es materia, y nuestro cuerpo es ¿qué? Materia. Todo lo que es materia en el mundo de forma continua e irreversible se desgasta. ¿Cuántos saben que es verdad? Este cuerpo no es el mismo que hace unos años atrás. Este cuerpo está sujeto a la ley de la entropía. Cuando Jesús muere y resucita, quiebra o inactiva la ley de la entropía, porque Él resucita con un nuevo cuerpo que no es ya corruptible, sino incorruptible, con un nuevo cuerpo que vamos a ver más adelante, que cuando resucitemos, después del rapto, nuestro cuerpo será semejante ¿a qué? Al cuerpo resucitado, pero ya nos está adelantando aquí, Yeli, que ese cuerpo estará libre de la ley del desgaste. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oye, pero ¿cuántos quieren seguir desgastándose que no celebraron esto? Aleluya. Así que la palabra nos dice que en el momento en que esto ocurra, dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y diga conmigo, en Él. Y hay algo que quiero puntualizar, más adelante lo puse en caps lock, que en el versículo 16, aunque lo vamos a ver más ahorita en detenimiento, dice los muertos en Cristo. Allá decía, lo voy a poner otra vez, los que durmieron en Él. Y acá le llama a los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos en Cristo son los que murieron desde el día del Pentecostés, sígame, hasta el día del rapto. Murieron en Cristo porque Cristo muere, resucita, viene su Espíritu Santo y nos es dado a la iglesia, forma este nuevo organismo de iglesia que lo vamos a ver más adelante en detenimiento, y de ahí nos llamamos iglesia, de ahí en el Pentecostés nos llamamos cristianos, y desde ahí la muerte de Jesús y su sangre representa a todo cristiano. Y es lo que se conoce, los que mueren en Él, los que mueren en Cristo. Desde el Pentecostés, después, si está tomando nota, en Hechos capítulo 2 se establece cómo se dio ese tiempo de la iglesia del Pentecostés, en los versículos 1 al 47. Así que el Espíritu Santo nos sella, nos marca, y desde el Pentecostés hasta que venga el rapto se le conoce como los muertos en Cristo. Y son los que primero van a resucitar en el rapto. Y lo vamos a ver más adelante. Los que murieron desde Adán hasta el día del Pentecostés, vamos a ver que van a resucitar hasta el final de la tribulación. ¿Está bien? ¿Estamos listos? ¿Estamos entendidos? Qué bueno que el Espíritu Santo nos sella. Qué bueno que el Espíritu Santo nos separa como propiedad de Dios. Dice la palabra que nada nos puede separar desde ese momento. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos levantan su mano al cielo? ¿Dónde están los sellados? Los que van a estar en sintonía para escuchar esa trompeta. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no sabemos si somos esa generación, quién sabe, no precederemos a los que ya durmieron. Así que los primeros que van a ser levantados son ¿quiénes? Los muertos en
Cristo, desde el Pentecostés hasta el día del rapto o el día de su primera venida, que en este momento será invisible y en ese momento sus pies no tocarán tierra. Todo el evento va a suceder en el aire. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, Él va a dar la orden. Con voz de arcángel. No significa que Él también es la voz de arcángel, sino que se van a activar todos los arcángeles. Recuerde que en la parábola de la cizaña y el trigo dice que quienes van a hacer la siega van a ser quienes. Y van a ser activados por los arcángeles para ir a hacer ¿qué? La siega. Separar el trigo de la cizaña. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y con trompeta de Dios. ¿Con quién va a ser en la convocatoria también? Dios. Dios con voz de trompeta, shofar, hace la convocatoria. Jesús con voz de mando hace el llamado como lo hizo Juan. Sube acá. ¿Cómo le dijo a Juan? Sube acá. ¿Cómo nos va a decir a nosotros? Sube acá. Y los arcángeles y millones de ángeles van a venir ¿a qué? A recogernos. Aleluya. Eso va a ser el viaje express más espectacular. ¿Cuántos sueñan con eso? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es bien importante que entendamos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué sucede? Ya vimos que hay una separación ¿de qué? Del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad que sí? Y en efecto, así es. Y los que ya murieron van a venir ¿qué? Primero. ¿Van a venir cuándo? Primero. Dice aquí, luego nosotros los que vivimos, ¿dónde estamos los que vivimos ahora? Si es que llega hoy, mañana. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? ¿Dónde va a acontecer todo esto? Invisible, en el aire. Solo escuchará el llamado de la trompeta el que esté en sintonía con lo espiritual. Así que nos conviene estar en cómo. Siempre en sintonía. Y dice aquí, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. ¡Qué recibimiento! Jesús nos va a recibir ¿dónde? En el aire. No es que nos lleva allá arriba, nos va a recibir ¿dónde? ¿Quién es el encargado de nuestra recepción? Jesús. ¿Qué clase de recepción? La mejor recepción. Estaremos para siempre. Por tanto, alentaos. Recuerde que esto era para ellos, para que tuvieran paz, esperanza, que no sufrieran por los que habían ¿qué? Muerto. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que ya murieron se van ¿cómo? Primero. Dice la palabra, y mire qué descripción interesante, quise añadirlo, me pareció necesario, a lo mejor diga, me interesa, porque recuerde que yo soy psicóloga, así que todo lo que es espíritu, alma, mente, cuerpo, me llama la atención. La palabra dice en Génesis 35, son los dos versículos que hacen referencia de primera instancia a lo que es el evento de la muerte. Y mire cómo lo expresa. Esto es directamente de la versión Reina Valera, no sé en las versiones más originales, pero en la Reina Valera, en el capítulo 35 de Génesis, versículo 18, dice, y aconteció que al salírsele el alma, dice entre paréntesis, pues murió. Para que vea usted que hay una separación del alma. En el versículo 28 y 29 de ese mismo capítulo dice, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac y el espíritu. Y exhaló Isaac el espíritu y... Así que en el primer versículo vemos que se sale el alma, en el segundo versículo vemos que se sale ¿qué? El espíritu. El alma en griego es nepech y el espíritu en griego es ruach.
alma y espíritu. Nepech, alma, ruach, espíritu. Cuando hablan del Espíritu Santo, hablan de un espíritu y le dicen el ruach de Dios. Porque es lo que va directamente a nuestro ¿qué? A nuestro espíritu. Porque recuerde que nosotros somos espíritu, tenemos un alma que vive dentro de un cuerpo. Ese es el orden. Somos, ¿qué somos? No somos personas con cuerpo que tienen un espíritu, no somos eso. Somos un espíritu que tiene un alma y que resultan que viven dentro de un cuerpo. Y así fue desde el principio. Sin embargo, el pecado, diga conmigo el pecado, pudrió el cuerpo volviéndolo como corruptible y apagó ese espíritu para que no pudiera tener comunicación con quién, dejándolo solamente con el alma y el cuerpo corruptible. Y eso es lo que vemos por ahí caminando. Muchas almas en pena, en tormento, que su espíritu aún está como apagado. Porque el ruach del Espíritu Santo no está. Pero gloria a Dios que en tu vida y en mi vida el ruach del Espíritu Santo vivificó otra vez nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu, esa parte inmaterial, por eso no es corruptible, es inmaterial. Por eso no le aplica la regla de ¿qué? De la entropía, que todo lo que tiene materia, el espíritu no tiene ¿qué? Materia. Así que por eso dice, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, el espíritu se va ¿qué? Renovando cuando está activo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Mientras que nuestra alma es donde se sientan, como digo yo, es el asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad y de nuestro intelecto. Y por más intelecto que tengas, no es ni está diseñada el alma para entender o conectar con Dios. No está, no puede. Quedó chueca el alma. El pecado la puso ¿cómo? Chueca, la puso loca. Por eso usted ve que la gente hoy día está como loca, dominada por el alma, que son las emociones, dominada por la voluntad de lo que quiere hacer, de lo que le da la gana, de lo que le parece, y dominada por un cuerpo que dice la palabra que todo el tiempo quiere y quiere y quiere y que nunca se sacia. Es una condición bien triste, es una condición bien lamentable. Pero mire qué bueno es Dios, que envía a Jesús a librarnos de esa condición, para que con su sangre preciosa, el ruach de su Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Qué maravilloso! Es esa parte espiritual la que está habilitada para conectar con Dios. Es esa parte espiritual la que está habilitada de entender la palabra de Dios. Por eso el mundo lee la Biblia y no la entiende, le parece locura. Lo que no debe pasar es que un cristiano lleno del Espíritu Santo no la entienda. Por eso dice la palabra, y el que esté falto de sabiduría, pídala. Y se refiere a la sabiduría para el entendimiento de la palabra. No cree usted que no me paso yo pidiendo sabiduría para hacer este estudio todo el tiempo. Cada segundo digo, Señor, esta es tu palabra, esta no es mi palabra, esta es tu palabra, no es mi palabra, dame sabiduría. Para entender, porque no es lo mismo entender que enseñar. Cuando usted va a la escuela, se supone que todos entiendan, pero no todo el mundo lo puede después ¿qué? Enseñar. Y es una gran responsabilidad, pero Dios y su Espíritu Santo y el ruach de su Espíritu Santo te habilita para entenderlo. Levante su mano y decirle, Señor, abre mi entendimiento.
Espíritu Santo, interprétame. Espíritu Santo, tradúceme. Espíritu Santo, enséñame. Abre mis ojos espirituales, porque es solo a través de ese espíritu que nos podemos conectar con Dios. Y cuando venga el rapto, los que murieron ya, su espíritu baja con Dios, su cuerpo resucita y se encuentra con su espíritu en el aire. Porque vamos a ver más adelante y vamos viendo cómo el entendimiento de Dios va siempre llevándonos a un entendimiento más claro. La palabra de Dios siempre va llevándonos a un entendimiento más claro. Porque vimos aquí, cuando describía el proceso de la muerte, decía ausentes en el cuerpo, presentes ¿dónde? Al Señor. Sí, cuando un cristiano en Cristo muere, el cuerpo está ausente, la separación, duerme, muere, como lo queramos llamar, el cuerpo deja de existir, hay una separación, el espíritu va ¿a dónde? A la presencia del Señor y el cuerpo va a donde sea que haya quedado. La palabra no da detalles sobre eso. Si murió porque en un accidente de avión, si murió porque se lo comió un tiburón, no importa qué. De donde haya quedado el cuerpo, Dios lo va a restaurar en su momento, lo va a levantar. Si usted quiere que lo cremen, crémense, no se preocupen por eso. La Biblia no establece nada en contra de eso. De las cenizas, si nos tiene que levantar, nos levanta y forma nuevamente el cuerpo, porque del polvo fuimos sacados. Y así se evitan todo el gasto también de las cajas esas que cuestan un dineral. Eso es otra cosa. Usted, no, mira, esto es para los contables. San Valentín es un gasto de chavo, una excusa para gastar chavo. ¿Verdad que sí? Pascua es otra excusa para gastar chavos de huevito. Navidad es otra excusa para los chavos. La muerte también es otra excusa para gastar chavos en la caja. No me haga caso. Haga lo que usted, el Señor, le ponga en su corazón. Mire que yo he dicho que quiero que me cremen y mi familia dice que no. Y crémenme, ¿cuál es la cosa? Da igual. Cuando Cristo diga, el cuerpo de Yelí va arriba, donde quiera que esté, va arriba. Qué bueno es Cristo. Los que murieron en Cristo no nos precederán a nosotros. Su espíritu baja con Jesús, su cuerpo resucitado se encuentra con sus espíritus y nuestros cuerpos serán transformados en el arrebatamiento y lo vemos más adelante y lo voy a explicar en breve con el favor de Dios si me extiende el tiempo. ¿Cuántos dicen, Señor, te estamos esperando? Así que Él envía esta carta a los tesalonicenses desde Corintios. Dice la palabra y nos deja ver que 4 años más tarde, estando en Éfeso, fundando la primera de las iglesias. ¿Se acuerda que la primera de las iglesias fue cuál? Éfeso. Y en Éfeso allí la fundó con calma, 3 años. Allá fueron ¿cuántos? 3 días y a Jujir Crispín, porque le dividieron la sinagoga ya a la gente, a los judíos. Mire, dice aquí la palabra que 4 años más tarde, estando en Éfeso, Pablo, ¿verdad?, aborda nuevamente el asunto en su primera carta a los Corintios, hablándole sobre la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa carta a los Corintios, él confirma lo que acabamos de hablar. Y míralo aquí, en el versículo 50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿la qué? La carne y la sangre no pueden, diga no pueden, heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. La carne ya está ¿cómo? En corrupción. Y dice, y la palabra y la ciencia nos deja saber que la vida de una persona está en la sangre. Cuando una persona se desangra, ¿qué pasa? La vida del ser humano está ¿dónde? En la sangre. Y aquí te dice que en esa separación no solo nos separamos del cuerpo, sino que nos vamos a separar de la ¿qué? De la sangre. Y vamos a ver más adelante que cuando Jesús resucita tampoco tenía ya ¿qué? Sangre. Cuando le abren su costado, ya lo que salió de sangre fue ¿qué? Una gota mezclada con ¿qué? Con agua. Porque cuando le atraviesan
El costado ya no salió más nada. Mire lo que está diciendo aquí. Y continúa, ¿verdad? En primera de Corintios 15, voy a continuar con el 51, pero quiero que vean eso y que lo tengan en mente. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y él continúa diciéndole a los corintios, he aquí os digo un misterio. ¿Qué era eso hasta ese entonces? Un misterio. ¿Qué era el arrebato hasta entonces? Un misterio. Un misterio es algo igual que el Apocalipsis, la revelación es algo que no había sido nunca antes revelado. A Pablo, cuando fue al cielo, le corrieron también el ¿qué? El velo. Por un tiempo le fue prohibido hablar de lo que vio, hasta que primero le habla a los tesalonicenses y ahora le está hablando a los ¿qué? A los corintios. Y le dice, mire lo que dice aquí, les digo un misterio, porque nadie antes lo había ¿qué? En el Nuevo Testamento nunca, sí están las semanas de Daniel, sí está Jeremías, hablando de todo el proceso que va a haber después. Pero nadie antes había recibido información sobre el proceso del rapto. ¿Por qué no? Porque no era necesario hasta ese entonces. Porque, y añadí este versículo porque me parece muy importante. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben con qué tropiezan. ¿Qué se espera de nosotros como cristianos, como justos de Dios? Que el conocimiento de la palabra en nosotros siempre vaya como en aumento. Hasta ese entonces no había sido necesario revelar ni hablar nada sobre el rapto porque no era necesario. Pero en ese tiempo empieza a ser como necesario que se empiece o que empiece Pablo a compartir la revelación, el misterio, ¿el qué? El misterio que Dios le había revelado. La palabra misterio viene del griego mysterium, que también se refiere a verdad no revelada. Pero ¿le fue revelada a quién? A Pablo. Y mire, dice aquí que nosotros tenemos que empezar a tener esa hambre, esa curiosidad por conocer la palabra, por entender la palabra. Porque ahora tenemos el libro completo. Si usted se fija, si pone atención, a Dios y Jesús le han dado la revelación por partes. Una parte a Jeremías, otra parte a Joel, otra parte a Oseas, otra parte a Isaías, otra parte a Daniel, otra parte a Pablo, porque estoy segura que el cerebro no puede entender esto por cómo, por completo. Y vamos a ver, la palabra dice, hasta ahora entendemos esto en parte, pero cuando Cristo venga, vamos a poder entenderlo por completo. Pero dice que Él te lo va dando poco a poco, en aumento. La sabiduría de Dios va de lo poco a lo mucho, porque si no entiendes lo primero, difícilmente vas a poder entender y aceptar lo más grande. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, yo lo pongo en lo mucho. El que va entendiendo lo poco, puede tener más. Por eso hay cristianos que no crecen, porque aún en lo poco se caen y nunca llegan a lo mucho. No es que Dios no le quiere revelar, es que no están listos ni maduros espiritualmente para una revelación que mayor. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos, como dice la palabra, diariamente ocupados en conectar con lo espiritual, en entender lo espiritual, para que ese conocimiento pueda ir cada vez siendo más que mayor. Mire, antes las personas no tenían un libro como lo tenemos nosotros. O sea, vamos a escudriñar las escrituras. Vamos a ir como decía, ¿verdad? Una persona que me pareció muy interesante, uniendo los puntos de referencia para que podamos tener una visión más amplia. Y esperamos en Dios que el Espíritu Santo nos lleve a esa visión. Porque aunque sea en parte,
la parte que entendamos hasta el día de hoy o la revelación que entendamos hasta el día de hoy va a ser la necesaria para seguir creciendo, para seguir mejorando, para asegurar cada vez más la gloria que vamos a ver en el cielo y las bendiciones que vamos a recibir en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí quiero? Así que hasta ese momento no era necesario porque hasta ese momento no existía la iglesia. Recuerde que él está fundando la primera iglesia a la que se le habla el Apocalipsis. ¿La de qué? La de Éfeso. Como no existía la iglesia, hasta ese entonces no era necesario darle esta ¿qué? Información. ¿Para qué le vas a dar información sobre el rapto si aún no existía la iglesia y lo que se van a llevar en el rapto es a quién? A la iglesia. Por eso era que hasta entonces no era ¿qué? Necesario. Pero para ese tiempo que ya iba fundando la iglesia Pablo y para nuestros tiempos esa información se hace muy ¿qué? Muy esencial y muy necesaria. Para ese tiempo lo único que existía era Israel y el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Cuando fueron donde Pilato y le dijeron, y Pilato dijo, ¿podemos liberarlo? Siempre se libera a uno en el año. Y dice, no, liberen ¿a quién? A Barrabás, bandido. Pero a este crucifíquenlo, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Pilato? Dijo, la sangre de este inocente no va a quedar en mis manos. Y dijeron todo el pueblo de los judíos, la sangre de Jesús o la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se cayeron en tremenda maldición. Y cuando Dios le habla y Jesús le habla a ellos, miren, Lucas le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que dirás, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vamos a ver más adelante que en la tribulación todos los judíos van a tener que confesar a Jesús como el Mesías. Pero eso nos abrió camino a nosotros los gentiles. Eso nos dio a nosotros esa oportunidad porque Jesús fue rechazado, fue asesinado, pero sabemos que también obtuvo una gran victoria para nosotros y Dios le da la espalda, porque la palabra dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Israel actuó de forma injusta y Dios le da la espalda a Israel temporariamente y abre esa brecha creando un nuevo organismo vivo, la iglesia, mejor conocida como el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cuántos celebran eso? ¿Cuántos celebran que somos la iglesia? Aleluya. Y en Hechos capítulo 2, que ahí estamos en lo del Pentecostés, pero quería compartir esta porción, dice, mira la descripción de la iglesia, y perseverando unánimes, como estamos aquí, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, y es la primera vez que aparece la palabra iglesia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y se abre la era de la iglesia donde somos injertados, esa es la palabra, injertados nosotros dentro del pacto con Dios, los gentiles. Y para los que más o menos, aunque esto espero poder discutirlo más adelante con mayor especificidad, la era de la iglesia es la que está en violeta, se ve. Antes de eso están los primeros 843 años, dentro de las semanas que estableció Dios en la visión con Daniel. Y cuando Cristo venga,
es el rapto de la iglesia, que esta línea roja que está aquí, se va a estar dando la última semana de la dispensación de Daniel con los judíos. Cuando la iglesia se vaya, Dios vuelve a trabajar ¿con quiénes? Con los judíos. Más adelante vamos a estar viéndolo, por eso se le conoce como la semana 70 o la número 7. Los judíos tenían semanas de días, tenían semanas de años. En este caso, la palabra nos enseña, y vamos a verlo más adelante en Daniel, hoy no va a ser ese momento, que desde la orden para restaurar el templo hasta la muerte del Mesías se cumplieron de los 490 años que estaban destinados para Dios trabajar con Israel, 483. 490 menos 483 son ¿qué? 7. Así que los 7 años que faltan son los que Dios va a retomar. Así que esa parte violeta de la era de nosotros es como si fuera un ¿qué? Un paréntesis en los que Dios dijo, ya no voy a trabajar con Israel, Israel me negó, Israel no aceptó al Mesías, ahora voy a trabajar con la iglesia. La iglesia, que la última iglesia vimos que es la iglesia de la apostasía, lamentablemente van a ser levantados todos aquellos cristianos que han sido fieles a Dios, cristianos verdaderos, mientras que todos cristianos que son lo que la palabra en la parábola llama la cizaña, pero que se llaman así mismos como cristianos, van a tener todavía una oportunidad mientras Dios trabaja ¿con quiénes? Con los judíos. Así que los judíos nos siguen salvando. Y lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Voy a ver si consigo gráficas más largas, pero más grandes, pero para que se vea completa, pues es importante verlo así. Así que básicamente Israel está en la banca, se abre el medio tiempo ¿para quiénes? Para la iglesia, pero cuando suene el final del medio tiempo, la iglesia va a ser levantada en el rapto y viene la última round ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Más adelante sé que lo vamos a hablar con más detalle, pero por ahora vamos a continuar hablando de lo que es este proceso del rapto. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y reconozca a Jesús el Mesías todos los días de su vida. Tú eres Jesús el Mesías, el que vino, el que murió, resucitó y ha de venir. Amén. Dice aquí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear. A la final, trompeta. Porque la primera trompeta se tocó ya, ¿verdad? Y de hecho, dice la literatura, esa parte todavía quiero estudiarlo un poquito más, de que se refiere a las fiestas de las trompetas. Y eso todavía está en proceso, veremos a ver. Pero cuando esa trompeta suene convocando, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cómo se llama? Todo lo que está ante la presencia o va a la presencia del Señor tiene que ser ¿cómo? Libre de la sangre y de la carne, porque la sangre y la carne no pueden heredar el cielo ni estar en la presencia de ¿qué? Del Señor. Por eso vemos que cuando Juan habla de este arrebato dice estaba en espíritu, porque la sangre y la carne no puede estar ¿dónde? Por eso cuando Pablo dice no sé si en la carne, no sé si en la sangre, porque era la primera vez que pasaba esa ¿qué? Dice, Dios sabe. ¿Cuántos dicen amén? Y dice aquí, seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida viene del griego katapino, que significa tragada. Tragada es la muerte en victoria, porque ya la muerte no se puede volver a enseñorear de quién, ni de Jesús, y ahora cuando venga el rapto tampoco más nunca se va a enseñorear de quién. Ya Jesús vino y nos hizo libres del pecado.
Dice que nos libertó de la esclavitud y el yugo del pecado. Pero cuando Él venga, también nos va a libertar de la muerte. La muerte nunca más va a poder enseñorearse de ninguno de sus hijos. ¿Cuántos levantan su mano al cielo y celebran? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte! Nuestro cuerpo ya no estará expuesto ni al pecado ni a la muerte. ¡Aleluya! Nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. ¿Cuántos están listos para esa transformación? El cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo cuando resucitemos? Semejante al de ¿quién? Al de Cristo cuando resucitó. ¿Y cómo era ese cuerpo? ¿Quieren saber cómo era ese cuerpo? ¿Quieren saber o no quieren saber? Pues rápidamente, para que usted vea lo que va a pasar cuando ya no estemos aquí y lo que sí vamos a poder hacer cuando no estemos aquí. ¿Le interesa? Lo vamos a ver en la palabra, porque aquí todo se tiene que decir dónde. Mire lo que dice aquí. En Lucas 24, 36, está hablando de cuando Jesús resucitó. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. No vino caminando, no lo vieron a lo lejos. Dice, ¿qué dice? Apareció. O sea que el cuerpo resucitado puede materializarse y desmaterializarse. Aparecer y desaparecer. Se puso en medio de ellos y les dijo, así que el cuerpo resucitado va a poder ¿qué? Hablar. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero estaban viendo ¿qué? Cuerpo, que ya se había puesto allí materializado. Pero Él les dijo, porque estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, mirad. Así que se podía ¿qué? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Así que se podía ¿qué? Tocar. Estaba materializado. Y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Como veis que yo. Así que en ese momento tenía ¿qué? Carne y hueso, pero no sangre. Carne y hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos. Que tenían ¿qué? Huecos, ¿no? Y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Así que allá también vamos a ¿qué? Ah, esa ustedes no lo sabían. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó. Así que se pueden coger cosas. Y comió delante. Esta es la palabra. La misma palabra que hace poco nos enseñó que nuestro cuerpo cuando resucite y sea transformado va a ser semejante al de ¿quién? Al de Cristo resucitado. Pero mire, en Juan capítulo 20, versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Dónde estaban ellos? Dentro. Y con ellos Tommy Boy. ¿Saben quién es Tomás? Tomás. ¿Ver? Para creer. Dice, llegó Jesús estando a las puertas. Si ellos estaban dentro y las puertas estaban cerradas, ¿cómo llegó Jesús? Se puso, materializarse y desmaterializarse. ¿Atravesó qué? La puerta o se puso, pero Él no tiene ninguna restricción y cuando nosotros resucitemos, nuestro cuerpo tampoco va a tener ¿qué? Ninguna restricción, libres de la gravedad, de la ley de la entropía, de todo eso, transformados. Eso tiene que estar brutalísimo. Brutalísimo. Dice aquí, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, vuelve a hablar,
pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela donde. ¿Se podía tocar o no se podía tocar entonces? Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, creyeron. Porque esto es por fe. Todo esto es por fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos ya quisieran tener ese cuerpo? Así que ese cuerpo va a ser la carne incorruptible, no vamos a tener sangre, ya esa sangre se queda, ¿verdad? Cuando salga del cuerpo de una vez y por todas, nos vamos a poder materializar y desmaterializar, podremos hablar, lo vamos a ver también más adelante. En Apocalipsis 6 usted va a ver las almas de los mártires que le dicen al mismo Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué todavía no quitas la maldad del mundo? ¿Le están qué? Hay comunicación en el mundo espiritual. Hay comunicación. Si usted va a la Biblia, vaya y vea la historia del hombre rico y Lázaro. Y Lázaro le decía, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué él está allá y yo aquí? Y todo se qué. Tengo sed. Así que había sensación de qué. ¿Está entendiéndome? Así que pueden alimentarse y como vemos en la palabra, tú vas a ser tú, solamente que vas a estar transformado. Tu personalidad va a seguir siendo tu personalidad. Quien eres va a seguir siendo quien eres, pero vamos a estar llegados a la madurez espiritual, completamente corregido, y lo que ahora es en parte estará como. ¿Cuánto? Gloria a Dios por eso. No es lo que usted anhela, no es lo que yo anhelo. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe y debe anhelarlo aún más. Aquí no tiene por qué haber ni pizca de temor. Aquí lo que tiene que haber es el deseo realmente de llegar a ese tipo de relación con Dios, a ese tipo de relación con el Espíritu Santo que asegure que cuando Él venga estaremos en sintonía para escuchar el llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar de leer Apocalipsis 4, por eso de sentir que terminé el capítulo. Pero todavía entonces nos queda, dice aquí, y el aspecto, volviendo a Apocalipsis, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor de Dios, Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta visión de la adoración celestial es la que Dios espera que nosotros aquí en su templo estemos, ¿verdad?, continuamente presentando delante de Él. Y no solo en el templo, en nuestros altares, en nuestros hogares, estamos llamados
a tiempos de adoración en la presencia de Dios. Amén. Están muy callados. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. ¿Cuántos están listos para ese momento? Sí, hay que estar listos. Hay que estar velando, hay que estar preparado. Mire, eso puede pasar en cualquier momento. No hay señal ninguna. Eso puede pasar hoy, ahora, ahorita. Eso puede pasar en cualquier momento. Y va a ser glorioso. Glorioso, glorioso. Amén. ¿Alguien tiene alguna petición? Lilian, eres bienvenida, eres bendecida. Qué bueno que estás aquí. Los amamos. El cuerpo de Cristo está lleno de amor, de mucho amor y de mucho gozo. Siempre estamos gozándonos en Él porque Él es bueno. Amén. Si en algún momento lo deseas, vamos a orar, pero si en algún momento lo deseas, nos acercamos al final del culto y hablamos y compartimos un ratito más. Amén. Pues siempre es importante. Mañana tenemos culto de oración. Claro que sí. Mi casa, casa de oración es. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te amamos. Te amamos. Estamos dispuestos. Nuestro corazón está dispuesto, Señor. Queremos, anhelamos ser quien tú esperas que seamos, Señor. Ser tu iglesia lista, limpia, para ser levantada. Que estemos en sintonía espiritual para poder ser aceptos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Así mismo como todos esos seres celestiales, día y noche dan gloria y honra. En estos momentos damos gloria y honra a ti, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado. Santo, 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 digno, digno. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo es habitar perpetuamente en tu presencia. Continúa dándonos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Mientras dormimos, mientras caminamos, mientras trabajamos, en todo momento que sea tu sabiduría despertando partes en nuestra mente para el conocimiento, para la sabiduría tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos.